El doctor Daniel Guerra es el jefe del laboratorio de moléculas individuales de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Pero ustedes saben qué es la biofísica de moléculas individuales y qué alcances tiene? En este programa te lo contaremos. Doctor Guerra, muchas gracias por permitirnos entrar a su laboratorio. Gracias, una linda oportunidad. Doctor, ¿qué cosas se investiga en un laboratorio de moléculas individuales? Es una buena pregunta, porque en realidad el nombre debería ser biofísica de moléculas individuales. Lo que quiero decir es que la vida está hecha de moléculas, todos los seres vivos están hechos de moléculas que son pequeñas máquinas que hacen una serie de trabajos. Son trabajos en donde ejercen fuerza mecánica, hacen movimientos, pueden utilizar energías de un tipo, transformarla en otro tipo, pueden usar energía química, convertirla en mecánica, pueden usar energía electroquímica. La asociación, disociación de estas moléculas son lo que permiten que estemos vivos, que se transmita información. Entonces podríamos decir que la biofísica explica todos los procesos biológicos. O que todos los procesos biológicos pueden ser estudiados con biofísica. Digamos que hay escalas. Un ejemplo que más me gusta dar es que el ADN es una inmensa molécula llena de información y básicamente tenemos en todas nuestras células el mismo ADN. Sin embargo, tenemos células que hacen el trabajo de un ojo, el trabajo del hígado, el trabajo de mis huesos, y creo que es evidente que no son las mismas funciones. ¿Cómo pueden hacer diferentes funciones si tienen el mismo ADN? El hecho es que algunas células leen cierta parte del ADN, otras células leen otra parte del ADN. ¿Cómo toman esa decisión? ¿Qué leer y qué no leer? Todo eso depende de que hay cierta maquinita que va al ADN, se pega o no se pega. Y a la hora de pegarse, pues hace un movimiento. Y ese movimiento es físico. Y hay que estudiarlo con biofísica. Qué importante lo que acaba de mencionar, porque a veces uno escucha biofísica y uno no le cuesta ponerlo en un contexto en el cual uno pueda entender qué hace la biofísica, ¿no? Me recuerdas una anécdota cuando tuve que ir a Estados Unidos y el funcionario, para darme o no darme la visa, me pregunta: ¿usted es biólogo? Sí. ¿Y va al departamento de física de la Universidad de California? Sí. ¿Cómo es eso? Biólogo yendo al departamento de física. Biofísica. Biofísica. Yes. Me dieron la visa. Era más fácil sellarte que preguntarte qué hace la biofísica. No supe qué me estaba preguntando. Pero fue divertido. Lo que pasa es que de repente para el común de los mortales es difícil entender este link, esta relación que hay entre la biología y la física, que es justamente lo que me estás explicando. Quizás hay una idea de que lo biológico es diferente a lo físico. Y el hecho es que todo lo biológico, todo lo que existe en el universo, sigue las leyes de la física. Las moléculas que nos permiten movernos y pensar y sentir no son diferentes. Y este estudio de la biofísica de las partículas, ¿qué cosa es lo que nos permite entender o cómo lo podemos utilizar? No es coincidencia el ejemplo que te di. El hecho de que tengamos en diferentes células el mismo ADN y que tengamos, sin embargo, en células diferentes comportamientos. Es un ejemplo que justamente es lo que más me interesa, más estudiamos aquí. Algo que nos permite estudiar la biofísica es cómo las moléculas que pueden pegarse o no pegarse, asociarse o no asociarse, generan este cambio y permiten tener información que es transmitida. Tal vez alguna vez te has preguntado: yo tengo el ADN de mis papás, ¿por qué no soy como mis papás? Bueno, no solamente tienes el ADN, que se ha combinado de una manera única, sino que en cada una de tus células tiene que haber una maquinita que decida leer un gen o decida no leer. Y de las combinaciones de secuencias no solamente están los genes, sino cuáles se leen y cuáles no. Este fenómeno de pegarse o no pegarse, lo digo a propósito de esta manera tan física, porque es realmente algo que encaja o no encaja. Todo lo que ocurre en biología, toda transformación y toda transferencia de información ocurre porque hay una superficie que encaja con otra superficie y genera un movimiento. Y eso, pues insisto, son cosas físicas, son fuerzas y son distancias que cambian. Ahora, ¿qué nos permite hacer esto? Bueno, habiendo estudiado mucho acerca de la regulación de los genes, cómo se decide que un gen se lee y no se lee, pues podemos empezar a hacer circuitos. Hay circuitos naturales, los circuitos que permiten que detectes una luz de un color diferente de luz de otro color.
los circuitos que encienden una hormona y me hacen sentir apetito, o que me encienden otra hormona y me hacen sentir que quiero comer más. Son circuitos naturales que están funcionando a niveles dentro de cada célula y comunicación entre células. Pero también podemos descifrar cómo funcionan estos circuitos y hacer circuitos nuevos, circuitos sintéticos. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Y estos circuitos sintéticos qué alcance tendrían? La biología sintética engloba esta idea de hacer circuitos propios, tomar parte de diferentes organismos y crear un nuevo circuito, nuevas regulaciones y nuevas funciones, pues permiten de todo. Se considera que estamos a puertas de una nueva era, y porque todo lo que hace ahora la petroquímica va a ser la biología sintética pronto. La petroquímica, ¿qué nos permite? A partir del petróleo se puede extraer moléculas largas de carbono para hacer componentes como el plástico, diferentes tipos de plástico, de fibras de textiles o incluso materiales muy duros, diferentes propiedades, o también los componentes de fármacos o aditivos de comida, componentes que nos permiten manipular los materiales de infinita forma. Pero la base fundamental que proviene del petróleo o del gas natural son cadenas carbonadas que fueron creadas por seres vivos de hace muchos años y que se comprimieron y cambiaron químicamente en estrato del suelo. Estas moléculas las podemos producir con bacterias y levaduras, con circuitos sintéticos. ¿Y eso tendrá un impacto también con la contaminación? El contraste de utilizar los derivados del petróleo o estos nuevos sintéticos. Definitivamente. Se dice que estamos en un tipping point. La motivación de dejar de usar petróleo y empezar a usar otras fuentes ha animado a las investigaciones y el desarrollo económico de la biología sintética. Pero sí sigue siendo mucho más caro. Cultivar una bacteria que produce hidrocarburos sigue siendo más caro que extraer petróleo de eso. Pero comienza a ser emparejada la situación. Hay varias ventajas. Por supuesto, tenemos una posibilidad de hacer un ciclo de carbono cero. Bacterias que a través de asimilar la energía del sol fijan CO2 y producen las cadenas de hidrocarburos que nos interesan. Se considera que pueden tener un costo carbono cero. Están fijando tanto carbono como carbono que se produce, que pueden luego combustionarse o derivarse naturales o diferentes tipos de bioremediación. Entonces, además de tener ciclo cero, la otra ventaja es que la biología sintética nos puede permitir hacer moléculas muy específicas. Está claro que para farmacéuticos es lo primero que ya desplaza otras fuentes. Para materiales todavía está en ese camino. Para comida está avanzado muchísimo. No sé si has oído hablar de sustitutos de la carne, la hamburguesa imposible o de carne cultivada. En ese camino ya se ha avanzado mucho. En materiales avanzados también. Estamos hacia allá. Me da curiosidad lo que dices de la carne. ¿Y es igual de nutritivo y también igual de sabroso? Bueno, no lo he probado. Ahorita estoy hablando de términos generales de lo que se ha logrado en el mundo y yo no he probado la carne cultivada, pero es carne. No es algo que se parece a carne. Es carne. Eso simplemente son células de músculo animal cultivadas en un laboratorio. En lugar de matar un animal y sacar la carne, podemos tener unas cuantas células de animal y cultivarlas y expandirlas. Las células son suficientemente autónomas para reproducirse. Todavía es carne, pero no es algo que se parezca a la carne. Es carne. Dirías que a ver si los vegetarianos la consideran, ¿no? Bueno, creo que hay varias motivaciones para ser vegetariano. Si la motivación para ser vegetariano es reducir la crueldad animal, la carne cultivada está libre de crueldad animal. Pero hay personas que son vegetarianas porque consideran que es bueno para su nutrición. Y eso es discutible. Pero esas personas no van a aceptar la carne, sea cual sea su origen, que sigue siendo carne. Doctor, es impresionante todo lo que me acaba de comentar, de todos los alcances que tiene. Pero una cosa que también he visto que es parte de su trabajo es el desarrollo de biosensores. ¿Qué cosas son los biosensores? No está alejado al tema de biología sintética. Justamente cuando uno toma circuitos de diferentes organismos y los puede llevar a cumplir nuevas funciones, hay muchas cosas que se pueden hacer. Los circuitos biológicos no son muy diferentes a los circuitos eléctricos.
tienen entradas lógicas. Dice, si esta condición se cumple, ejecuta esta instrucción. Ahora, los biosensores son, digamos, dispositivos biológicos que permiten detectar una sustancia y generar una señal que podemos detectar fácil. Por ejemplo, para el Perú es muy interesante, muy importante hacer un monitoreo ambiental que sea descentralizado, que cualquier persona pueda llevar a cabo, que esté cerca a donde están los problemas. Hay una serie de metales que son la bendición económica del Perú y también fuente de muchos conflictos y de problemas porque pueden vertirse en fuentes de agua, en donde no los desean, ¿no? Esto puede ocurrir de manera natural o puede ocurrir de manera incentivada por las actividades humanas. Cuestiones de filtrados ácidos, en fin, que solubilizan. Entonces, ¿por qué no reconocer que existen muchos organismos que viven allí donde hay fluctuaciones de concentraciones del vital? Esos organismos que viven junto a sustancias tóxicas son resistentes a esas sustancias tóxicas. Y no solo son resistentes, sino que se han adaptado para censar en qué momento está viniendo el peligro. Entonces, tienen un circuito que dice, cuando sube la concentración de mercurio, debo elevar la concentración de una enzima que reduce el mercurio más 2, lo convierte en mercurio 0 y como eso es volátil, la bacteria sobrevive gracias a eso. Entonces yo tomo este circuito que sensa la presencia del mercurio, ¿qué voy a hacer con él? Voy a llevarlo a cabo toda su función dentro de una bacteria que sea de fácil cultivo, que puedo tener en uno de estos frascos, de manera totalmente segura, porque son bacterias que no hacen ningún daño. Ahora, esta bacteria que es de fácil cultivo en un laboratorio tiene la capacidad de detectar el mercurio. Apenas empieza a ver un poco de mercurio en la solución y enciende el circuito, pero he cambiado el circuito. Ya no es un circuito para la sobrevivencia de la bacteria, sino es un circuito que la convierte en otro color y me hace que todo el cultivo se vuelva azul. Y se ve, es un azul brillante. Hemos podido llevar a cabo este biosensor a detección de 0.001 partes por millón de mercurio. El límite recomendado por la Organización Mundial de Salud para el agua potable está en 0.002 o 3 partes por millón. De manera que estamos detectando por debajo el que es seguro agua potable. Así que puede ser pertinente para proteger nuestra salud. Y lo que había dicho, ¿no? Que la bacteria al detectar libera sustancias que neutralizan su medio para ello, ¿no? ¿Y se pueden utilizar también como bioremediadores o no dan tanto alcance como para limpiar el agua de la zona? Hay casos que sí, hay casos que la bacteria natural ha evolucionado de manera que logra sobrevivir en lugar tóxico. No necesariamente lo remedia. Mi caso del mercurio es particular porque justamente lo reduce, se hace volátil, significa que lleva a estar en la atmósfera. Con eso se diluye muchísimo, llega a ser seguro, sí. Pero ¿será suficientemente eficiente la bacteria como para hacer remediación? La bacteria natural normalmente no lo es, no es suficientemente eficiente. Pero quizás basándose en este circuito uno pueda llevar a cabo un cultivo suficientemente denso, compacto, con el cual tengamos un remedio. Eso es bien complicado. Eso ya escapa de lo que estudia la biofísica, que son las moléculas individuales, cómo funcionan y los circuitos, cómo nos estamos construyendo. Ahí ya necesito colaborar con alguien que haga ingeniería ambiental, que haga organismos más recios, capaces de sobrevivir en esa situación. Por el momento estamos haciendo biosensores que en un laboratorio permiten detectar fácilmente estos metales. Mercurio, cadmio, arsénico, estamos en eso. Y acá vemos una vez más qué importante es la colaboración, ¿no? Cómo diferentes áreas de la ciencia, cada uno con una herramienta en particular, pueden juntarse para resolver problemas realmente grandes, ¿no? Ojalá que en algún momento eso se pueda dar. Había visto que también con respecto a este tema de los sensores, justamente para detectar metales pesados, habían realizado intervenciones en colegios. ¿En qué consistían esas intervenciones? ¿Cuál era el objetivo, la finalidad? Claro que sí, gracias por la pregunta, porque ha sido un proyecto muy lindo que estamos buscando que continúe. Como te comentaba, logramos un biosensor que detecta mercurio en concentraciones muy bajas, pero todavía no es una herramienta como para que todo el público la pueda usar.
todavía es un poco difícil de usar, necesita cultivar la bacteria, tiene que crecer hasta cierto punto, y en otro momento tiene que colocar la muestra a ver si cambia de color. No es como para que cualquier persona en su cocina lo haga todavía. Entonces, ¿qué usamos como intermedio? ¿Qué agente de nuestra sociedad tiene algo de entrenamiento y podría cultivar bacterias en un laboratorio pequeño? Los profesores de colegio. Entonces fuimos a los profesores de colegio. Los invitamos. Invitarlos no fue fácil. Ha sido casi 30 profesores de diferentes escuelas públicas de Lima, Cajamarca y Quito. Y los trajimos, estábamos todavía en pandemia, todo con mascarilla, los trajimos a los laboratorios en Lima, en Cajamarca y en Iquitos a cultivar las bacterias, a ver cómo cambian de color cuando están presentes en mercurio, y trajeron sus muestras. Por buena suerte, ninguna de las muestras que nos trajeron estaba contaminada con mercurio. Es una muy buena suerte que ninguno estuvo expuesto. Es una mala suerte que no encontramos un ejemplo tan peligroso, ¿no? Pero hubiera sido muy llamativo, pero felizmente nadie había estado expuesto a su muestra. Entonces, eso es lo que hicimos. Ya que la herramienta todavía no está lista para considerarla una herramienta de monitoreo, podemos ya empezar a usar como una herramienta de educación. Y creemos que es un bonito ejemplo de circuito biológico que compromete una situación ambiental, un concepto de biología, y que va a tener luego a hacer la parte de microbiología, los genes manipulados, y es muy vistoso. Es súper importante llevar la ciencia a los colegios. Creo que esa es una de las necesidades más grandes, ¿no? Porque cada vez hay menos jóvenes que postulan a carreras de ciencias. Eso es un problema para el país porque nos quedamos sin capital humano para hacer investigación, porque cada vez hay menos. Pero justamente ¿por qué no vienen? Porque no tienen esas experiencias, no viven de una forma real, ¿no? La ciencia. Y qué importante es que científicos que tienen una trayectoria, que han investigado tantas cosas, puedan llevar parte de su conocimiento a los jóvenes, pero sobre todo a los docentes, ¿no? Para que puedan ser ese nexo, porque son los docentes del colegio el nexo que hay, es el primer referente de ciencias que tienen los escolares. Y tienen proyectado hacer más intervenciones de este tipo, de repente más colegios en Lima, o de repente en las zonas donde suele haber mayor contaminación por mercurio. Bueno, fue muy bonita la experiencia con los profesores de colegio. Los llevamos a un proyecto con invitados del Ministerio de Educación a ver si hacían suyo el proyecto. Nos pidieron algunas informaciones, pero hasta ahora no. A menos que consigamos un financiamiento nuevo para hacer esa intervención, puedo decir que el proyecto está empaquetado, está listo para ser compartido, pero es bastante trabajo. De repente por ahí desde el Ministerio de Educación se escucha y dice que hay que ver acá qué cosas se puede hacer al respecto, porque el Ministerio de Educación también está muy interesado en la difusión de ciencias en los colegios. De repente por ahí se puede hacer algo porque es importante, y aparte se estaría abordando un problema que puede acarrear muchas consecuencias si no se detectan. ¿Y cómo no lo detectan, no? A simple vista es imposible. La detección de estos metales es increíblemente difícil. Requiere maquinaria muy costosa normalmente. Proveer a diferentes laboratorios pequeños en cada provincia de una tecnología confiable, ese es nuestro sueño realmente. Quizás incluso algún día estamos explorando formatos que lo puede usar cualquier ciudadano, y cualquier persona en su casa pueda probar su agua y ver si no tiene mercurio, arsénico, cadmio. Lo más probable es que sean muy pocas las circunstancias en donde sea realmente ahí presente una gran cantidad tóxica de metales, pero justamente lo que buscamos, lo que debemos buscar en esto es que haya más confianza. Cuando haya problemas, haya un respaldo de evidencia. Y cuando haya, digamos, desconfianza, hay una experiencia más cercana en la información para crear confianza. Por eso es importante la divulgación científica, porque si el ciudadano no se adueña de ese conocimiento, ¿cómo toma decisiones? ¿No? Entonces, estos programas nos permiten llegar, ¿no? a diferentes personas que no necesariamente están relacionadas con la ciencia, para que tengan conocimiento. De repente, estas poquitas información que se les lleva les puede ser de gran utilidad, porque también pueden hacer ese deseo de investigar, de querer saber más. Y además, también de hacer valer sus derechos cuando sabes que estás expuesto a una situación de peligro. Como dices, basado en la evidencia, pero tienen que
tener conocimiento de esa evidencia y también la responsabilidad de nosotros los científicos llevar esa evidencia para que todo el mundo la sepa y que no se quede en el laboratorio. Y es importante lo que están haciendo los colegios, me parece grandioso. Había visto que varias cosas hacen aquí. También había escuchado los biofilms, ¿puede ser? Sí. Pueden tener los biofilms. En la naturaleza, la mayoría de las bacterias no están nadando, sino que están adheridas a una superficie. Y es una forma de vida sésile, contrario de la plancton. ¿No? Nadando en agua se reproducen generalmente con rapidez y podemos pensar que son unas oportunistas todo el tiempo creciendo lo más que pueden. Pero cuando están en una superficie, aprovechan esa localidad creciendo lentamente y causan una serie de problemas. En infraestructura, horadan el material, lo erosionan y lo pueden corroer. Y de hecho, mucho del desgaste que vemos en las tuberías o incluso en construcciones grandes como los puentes, lo que está ocurriendo es una colonia de bacterias que está corroyendo el material. Ahora, lo que aquí nos interesa, nuevamente, esta regulación. ¿Cómo puede tener dos formas de vida la bacteria? Nadando o adherida. Lo que está ocurriendo es que está leyendo cierta parte del DNA está leyendo otra parte del DNA en la otra situación. ¿De qué manera es ese umbral? ¿De qué manera toma la decisión de pegarse o no pegarse? Nos dimos cuenta, hay literatura al respecto y empezamos a hipotetizar. Hay una serie de estímulos mecánicos. Y con esos estímulos mecánicos podríamos quizás engañar a la bacteria. Así que hemos estado probando en diferentes frecuencias, amplitudes para engañar a la bacteria. Hemos visto que podemos caracterizar en qué momento toma esa decisión. Tenemos unos reporteros genéticos que dicen, ahora está encendido este gen, ahora está encendido este otro gen. Y bueno, ahora que ya podemos hacer el modelo dicotómico de las dos formas de crecimiento, pues estamos viendo diferentes estímulos. Hemos logrado una frecuencia y amplitud que hace que aumente el biofilm. No era lo que buscábamos, queremos uno que reduzca el biofilm. Vamos en eso. ¿Y este biofilm podría utilizarse para algo? O sea, ¿podríamos sacarle provecho? ¿De alguna forma podría ser beneficioso? No era lo que buscaban, pero biofilm me suena interesante. He hablado del biofilm como algo pernicioso, de cuando erosiona el material, pero también hay situaciones en donde deseas biofilm, cuando lo que deseas es erosionar un material. Por ejemplo, para hacer soluble en metales que quieres luego aprovechar para extraerlos sin necesidad de picar. Las bacterias pueden solubilizar el metal y luego se puede recuperar el metal. Una forma de minería también. Mira, que eso no tenía idea. Yo me imaginaba, de repente totalmente equivocado, un film como una película que cubre. No me imaginaba como una película, como algo que erosiona, que degrada. Es un biofilm, como dices, es una película que cubre y va creciendo. Entonces se hace cada vez más gruesita y puede tener variedad. Como el simbionte, vaya. Es un simbionte de superficies, sí. Y eso también ocurre en el cuerpo cuando una bacteria te infecta también. Libera biofilms que nos ponen. ¿Correcto? Lo que uno normalmente sufre como una infección y que tiene síntomas, si es una bacteria, normalmente ocurre que la bacteria está reproduciendo de manera activa. Es nada. Lo que uno sufre normalmente es la fase aguda, pero puede haber una fase crónica y que la bacteria está escondida en una superficie. Digo escondida porque puede pasar ahí años, incluso, revistiendo la superficie como biofilm. Y eso es muy grave porque al biofilm no hay quien lo saque. Es muy tolerante a antibióticos, no porque haya mutado para ser resistente, sino porque es tolerante porque está recubierta de una coraza de moco que evita que los antibióticos o el sistema inmune vaya a retirar. Sí, un biofilm dentro del cuerpo humano puede ser una catástrofe. Justo te iba a preguntar, de repente este biofilm lo esconde los anticuerpos, para que esté tanto tiempo sin que nadie se dé cuenta, se le esconde los anticuerpos. Así es, se oculta de los anticuerpos y se oculta de los antibióticos. ¿Y hay algunas bacterias conocidas que tengan ese comportamiento? Bueno, la bacteria más conocida es con la que se inicia los estudios de biofilm. Es el modelo por excelencia, Pseudomonas. Pseudomonas es un género muy grande, pero Pseudomonas aeruginosa se aísla de pacientes con fibrosis quística. Estas personas tienen una mutación en un transportador de cloruro y de causa provocan, en los pulmones tienen una serie de problemas y esta cantidad de moco que ellos sufren allí, teniendo todo esto, se apelmazan bacterias típicamente Pseudomonas y es lo que causa un gran sufrimiento en la persona.
Doctor, el tiempo se pasó volando y me he quedado muy entretenida con esa entrevista. He aprendido cosas que yo desconocía, siempre muy interesantes, doctor. Pero para cerrar solamente, ¿algún mensaje para los jóvenes? ¿Qué cosa les diría a los jóvenes que nos están viendo? Yo creo que a muchas personas les gusta la ciencia. Quizás no han tenido una buena oportunidad de aproximación a la ciencia. Y la ciencia no es para genios. La ciencia es para personas que se atrevan a trabajar duro, se atrevan a estudiar duro y que les gusta trabajar en equipo. La ciencia es un trabajo de equipo. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Ha sido súper interesante lo que hemos visto en esta entrevista. Y bueno, ustedes no se olviden suscribirse a nuestro canal. Tenemos para ustedes muchos programas con mucho contenido interesante como el de ahora en su programa Soy Cayetana.